Bienvenidos, queridos alumnos. Hoy vamos a ver otro tema de patología clínica, esta vez en cuanto a la lectura de nuestros exámenes de orina. ¿Qué objetivos tenemos que cumplir? Primero, que dentro de nuestra historia clínica tiene que estar, si acaso el paciente lo necesita, su examen de orina. Conocer e interpretar las características macroscópicas del examen de orina, también físico-químicas, y también saber interpretar el sedimento urinario. Esto es lo que vamos a saber ahora. Tengan en cuenta que ya dentro de nuestra historia como médicos, el examen de orina ha estado como un elemento esencial. Ya desde los papiros de Ebers mencionan cómo ellos han visto los primeros signos del examen de orina alterado. ¿Y qué significaba eso? Por ejemplo, Hipócrates fue el primero que consideró que la orina era el resultado de un filtrado renal. Miren, 330 años antes de Cristo. Galeno también consideró bajo esa teoría que el examen de orina era el equilibrio de los humores del cuerpo. Y así, considerando que la mátula, ¿qué es esto?, es el primer instrumento para el examen de orina. Entonces, desde tiempos anteriores hasta la época del Renacimiento, con la rueda de orina, el examen de orina ha dado mucha orientación al médico sobre la patología de su paciente. Pero en la práctica clínica lo subestiman. Lo subestiman, piensan que no es tan importante. Pero ahora vamos a ver eso. Porque el examen de orina o el uroanálisis, miren, nos puede dar mucha información, no solo en el aspecto del riñón, sino el metabolismo mismo del paciente. Si nos vamos a la fisiología renal y la formación de orina, de que nosotros estamos dentro del útero, es un sistema excretor. Los riñones se originan a partir de la 4ª semana de embarazo. Tiene 3 etapas, esto ya lo saben ustedes, solo un recordatorio, con un pronefro, mesonefro, metanefro, que es el riñón definitivo y es el que forma la orina desde el 3er mes de la gestación. Ambos riñones son retroperitoneos y a los lados de la columna vertebral, y la unidad funcional es la nefrona. Se menciona que tenemos más de 1 millón en cada riñón. Y esta nefrona está compuesta por un glomérulo y un sistema de túbulos colectores. Y todo el sistema renal es riñones, uréteres, vejiga y uretra. Miren, la formación de orina es la función excretora primaria de los riñones. La formación de orina se compone de 3 procesos principales, que es la filtración del plasma, obviamente, por medio de los glomérulos, seguida acá de la reabsorción, y luego la secreción de los componentes selectivos que se produce a nivel de los túbulos renales. A través de estos procesos,
Los riñones juegan un papel esencial o importante. ¿En qué? En la eliminación de productos de desecho del metabolismo, la regulación del agua, electrolitos y el mantenimiento, obviamente, del equilibrio ácido-base. Por eso tenemos nosotros que los riñones son los verdaderos reguladores del cuerpo, determinando las sustancias para retener o excretar, independientemente de lo que haya ingerido o producido el cuerpo de cualquier persona. Ahora, estos riñones procesan aproximadamente 180.000 ml de plasma filtrado cada día en un volumen final de orina que tenemos de 600 a 1800 ml. Todo depende la cantidad de líquidos que el paciente ingiere. Es el mayor componente de la orina. ¿Cuál es entonces? El agua. Si ustedes ingieren más agua, obviamente, mayor cantidad producirá. Los principales solutos presentes en la orina, ¿cuáles son? La urea, lo principal, la urea. Los otros, los electrolitos, que son cloruros, sodio, potasio. Si ven en esta, en este dibujo se ve más claro. Entonces, el principal soluto que tiene la orina, ¿cuál es? La urea. Siguen el cloruro, sodio, potasio, fosfato, sulfato, la creatinina, obviamente. Inicialmente, entonces, el ultrafiltrado, que es lo más importante para la formación de orina, tiene otras sustancias como glucosa. El filtrado, el ultrafiltrado, tiene glucosa, bicarbonato. Pero todos estos son reabsorbidos aquí en el túbulo contorneado proximal en su totalidad. Por eso no los tenemos dentro de la orina al final. Pero nosotros, ¿qué queremos ahora? Queremos ver cómo vamos a leer el examen de orina. El examen de orina proporciona información esencial de dos cosas, no solo los riñones, sino también enfermedades sistémicas que hemos visto. Imagínense el ultrafiltrado que se produce y lo que sacamos. Se analiza en dos contextos principales. Podemos hacer un laboratorio ambulatorio. Varios de mis alumnos han visto cómo hacemos esto. Y un laboratorio central. Pero debemos saber ciertos fundamentos. Primero, que la orina nos va a dar el diagnóstico de enfermedad. La detección sistemática para enfermedades asintomáticas, la estimación de la evolución del paciente y el control del tratamiento. El examen de orina se divide en tres partes principales: una evaluación física, química y sedimento. Listo, eso tienen que meterse en su cabeza. Una evaluación física, una evaluación química y el examen de sedimento. Eso vamos a aprender ahora. Como introducción, para que ustedes sepan cuáles son los tipos de muestra que tenemos, cómo se colecciona esto y cómo se almacena, porque tenemos que enseñar al paciente y a nuestro personal, porque necesitamos hacer una fase preanalítica. Tenemos que confiar
en ese resultado que nos van a dar. ¿Cuántos tipos de muestra tenemos? Entonces tenemos la primera muestra de la mañana que todos conocen, incluso ustedes ya han aprendido en la parte de microbiología, ¿no? El segundo chorro. Tenemos una muestra de orina al azar, pero ojo, eso no significa que esta orina al azar solo se hace en pediatría. Mentira. Si tú tienes un paciente con toda la sintomatología y a la semiología ves que tiene tal vez una patología de tipo urinario, sirve una orina al azar. La colección programada también, o sea, 24 horas tú coleccionando orina de diferentes formas. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las técnicas de recolección que tenemos? El vaciado de rutina, ahí está, el vaciado de rutina, la muestra que se hace por sonda, directamente por la uretra, tanto en masculinos como en femeninos. La aspiración suprapúbica, que generalmente se hace en recién nacidos. La colección pediátrica, aquí con estas bolsas colectoras. Y tú tienes que ver el volumen de orina que tienes. El almacenamiento y la manipulación, por favor. A veces los pacientes no saben porque nadie les ha explicado. Tienen que etiquetar cada muestra, tienen que poner su nombre y la hora que están haciendo esta orina. Porque a veces el paciente se levanta a 4 de la mañana, orina y cuando llega al laboratorio ya no sirve. Por eso la manipulación y la conservación son importantes. Sí sirve la primera orina de la mañana, pero si tarda más de 1 hora, no nos sirve y ya está contaminada. Por eso tenemos que decirle que ponga en contenedores adecuados, almacenados con hielo, cosa que esa muestra no sea en vano. A ver, veamos este tipo de muestra. Van a disculpar, estas son fotos propias, porque no tengo de adultos, comprenderán, solo tengo de niños. Es la muestra de la mañana que podemos hacerla de diferente forma, no solo esperando que el niño orine con una botella estéril, o con un recipiente estéril, o con una bolsa colectora de orina. Esta es la muestra al azar. Al azar. Llega y le hacemos. Esta es la muestra programada. Necesitamos orina. Este catéter va directamente a un recipiente y todo el día vamos recolectando la orina para ser examinada. Los adultos nos traen así. Todo el día van recolectando y poniendo en un recipiente. Pero obviamente, si es en domicilio, tiene que estar en un lugar fuera que le dé el sol. Tiene que estar en un ambiente frío. Porque si va a estar en la ventana donde sabemos que el sol va a estar ahí, no nos sirve, ¿entienden? Tienen que explicarle. Esta es una foto del hospital, entonces no hay problema. ¿Cuántos tipos de muestra hemos dicho entonces? Al azar, la primera muestra de la mañana y la programada. La del azar es una orina colectada en cualquier momento. Al azar. ¿Para qué queremos? Son estudios citológicos que podemos tener. Una detección de rutina, sí, puede ser. Y pruebas
para ver restricción de líquidos. La primera muestra de la mañana es la más usada, pero ojo, se le tiene que decir al paciente que por lo menos después de 6 a 8 horas de no haber presentado diuresis. Y es la orina más concentrada. Es la orina de la mañana. ¿Para qué necesitamos o para qué se usa? Para exámenes de rutina es la mejor muestra para la recuperación de células y cilindros. Por eso necesitamos para confirmar proteinuria ortostática o postural y estudios de citología. La programada o cronometrada es para recoger orina durante un intervalo de tiempo específico, 24 horas, 12 horas, 2 horas. Durante esta debe ser necesario conservantes, la refrigeración, como les digo, depende dónde está, ¿no? Si lo va a hacer en la casa, hay que explicarles. No puede estar al medio ambiente y con el riesgo de que se caliente o esté bajo el sol. ¿Para qué utilizamos? Para análisis químico cuantitativo, para pruebas de clearance, de estudios citológicos. Por ejemplo, la de 24 horas es para electrolitos en orina. No se hace con orinas ocasionales, sino recolectadas de 24 horas. Entonces, este capítulo principalmente es para ver y describir toda la información que nos da un simple examen de orina. Otra vez. ¿En qué consta? Un examen macroscópico y físico, un análisis químico y un análisis de sedimento o microscópico. Miren, físico. Esta orina no es la misma que esta. ¿Ve? Eso vamos a aprender. El químico, con las cintas, que nos da pH, proteínas, glucosa, cetonas. Y el sedimento siempre en bajo microscopio y por un personal adecuado. O sea, tiene que ser un especialista porque no todos pueden leer el sedimento de orina. Ya vamos a ver. A ver, veamos la parte macroscópico. Primero, el aspecto. La orina normalmente es amarillo paja, casi transparente, como este dibujo. Miren, casi transparente. La densidad en recién nacidos, pero principalmente en adultos para ustedes, puede ir desde 1.001 a 1.035. El pH en adultos de 4.68. Hay algo importante. Eso sí tienen que saber y memorizar. Es pregunta de examen, ¿no? No puede haber bilirrubina, sangre, cetonas, glucosa. Y hemos dicho, toda la glucosa que se filtra se reabsorbe. Cristales. Depende mucho los cristales para el pH de orina, para que haya o no haya. El color nos puede dar mucha información. Miren, desde rosa, incolora, toda la información que podemos recolectar. Rosa en orinas ácidas y alcalinas. Ácida, remolacha. En orinas alcalinas, laxantes. El pardo negro, cuando es patológico, la
melanina, la presencia de melanina o ácido homogentísimo. En causas no patológicas, la levodopa, complejos de hierro. Y lo que a veces más importancia se le da el color rojo. Entonces, si te dicen hemo positivo, la presencia de sangre, sepsis, ¿no? El paciente en diálisis. Pero hemo negativo, alimentos. Ya hemos dicho, la remolacha. ¿Por qué la remolacha nos produce ese color rojo? Es por la presencia de betabeles. A veces preguntan y uno está loco sin saber. Entonces, betabeles. Algunos fármacos que producen el color rojo en la orina, las sulfas principalmente, la nitrofurantoína. Por eso cuando tú usas sulfas en tu paciente, tienes que decirle, su orina va a ponerse de color rojo, no se preocupe. A veces el paciente no sabe y va a otro médico, entonces ustedes tienen que orientar a su paciente. El olor de la orina es sui generis. Nada se parece al olor de la orina. Nada. Cada vez que nosotros valoramos algo, ahora que están haciendo semiología, olemos. Y algunas cosas huelen a rosas, huelen a algo característico, pero el olor de la orina no, es sui generis. Tiene un olor característico que se debe a los ácidos volátiles de la orina. Pero cuando es patológico, cuando tiene un olor amoniacal, es infección urinaria. Ya, rancio, tirosinemia, a ratón cuando hay fenilcetonuria, árabe de arce, en la enfermedad de árabe de arce, cuando huele a pies, ¿no? Eso es, tú hueles, acidemia glutárica. Por eso preguntamos, ¿no? Al paciente y él mismo viene, mi orina huele, ¿no? Entonces, ya ven, el mismo paciente viene con diagnóstico. El volumen, anuria, oliguria, poliuria. Cuando hay anuria, se dice o se define como anuria cuando la excreción de orina es menos de 100 ml en 24 horas. Causas: obstrucción bilateral completa del tracto urinario. En varones, que puede ser un adenoma de próstata. En mujeres, cáncer de cuello uterino. Tú ya estás pensando, ¿no? El paciente te está diciendo, no orino, viene por eso. Y cuando le haces el examen, ya hay otra cosa. Cuando hay oliguria, ¿cuál es la definición de oliguria? Cuando tienes una excreción de orina inferior a 400 ml en 24 horas. En mayores de 10 kilogramos, ya en pediatría, lactantes, ya tienen otro valor, pero eso es para la información que ustedes tengan nada más. ¿Cuáles son las causas de una oliguria? Causas prerrenales, posrenales, causas renales. Prerrenales, el choque. Ustedes ya han llevado fisiopato, la parte de choque o shock, desde séptico, hipovolémico. Entonces la falta de líquidos puede ocasionarte una oliguria. Las posrenales, obstrucción también no completa de todo el gas, todo el tránsito urinario, no solo uréteres, vejiga. Causas renales,
daño glomerular o túbulo intersticial. ¿Pero qué es poliuria? Se define con un volumen de orina superior a 2 litros día. Las causas: insuficiencia renal crónica de tipo poliúrico, el uso de diuréticos, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína en forma exagerada, ¿no? Los pacientes con polidipsia en caso de diabetes mellitus, por ejemplo. La densidad urinaria, que lo normal es de 1015-1020. El uso es una prueba de función renal. Miren, en la primera parte ya tenemos datos de función renal. También podemos tener alteraciones cuando la orina está concentrada o diluida. ¿Por qué? Porque nos da la orientación del peso de los solutos disueltos en la orina. Esos solutos que les he dicho, ¿no? Cloro, sodio, fosfatos, la urea. Ya nos está dando orientación. Entonces, las tiras reactivas, hemos dicho que puede haber un examen ambulatorio que se hace con tiras reactivas. No nos detecta los solutos iónicos de baja densidad. Entonces, no mide también colorantes ni algunos azúcares. Entonces, hay que tener cuidado con la información. La densidad urinaria puede estar aumentada. Miren, 1040, cuando hay proteinuria, glucosuria, cuando estás exagerando con el uso de los diuréticos, en algunos antibióticos, no en todos. Pero cuando está disminuida, en tus pacientes con diabetes insípida, en pielonefritis, y cuando la carga de agua, ¿no?, es muy alta y tú sabes que la función renal está normal. También cuando está aumentada, pero la densidad específica, insuficiencia suprarrenal, en el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la diabetes mellitus. Si está muy aumentado, imaginen, 1050, es demasiado. Hay que sospechar que ese examen está mal. Hay algún artefacto o algo pasó. El urobilinógeno urinario y la bilirrubina urinaria. Cuando te dan el informe, dice normal. Y la bilirrubina urinaria tiene que ser negativo. No puede haber bilirrubina. Pero cuando está aumentado, tienes que pensar en enfermedades hemolíticas, enfermedades hepáticas y ausente o disminuido. Te ponen ahí en el informe urobilinógeno ausente o disminuido. Entonces, enfermedad obstructiva. Ahora, la bilirrubina urinaria, lo hemos dicho, ¿no? No puede haber. Pero en la enfermedad hepática como tal, te ponen positivo. Puede ser una cruz, 2 cruces. Estás pensando en enfermedades obstructivas a nivel hepático y está saliendo por riñones. Entonces, las tiras reactivas, ¿qué te van a dar? ¿Qué te orientan? Al pH, a la presencia o no de proteínas, glucosa,
Algunas tienen pruebas de reducción del cobre, algunas te dan ya cetonas en orina. Pueden darte la presencia de sangre o no, mioglobinuria, bilirubinas, urobilinógeno, los famosos nitritos. Los nitritos, ¿de dónde vienen? De los nitratos, que convierten las bacterias en nitritos. Entonces, si tú tienes nitritos positivos, orienta a una infección urinaria. Pero veamos, pH, ácido básico. ¿Cuándo es básico? Principalmente en infecciones urinarias. Hemos dicho que el valor normal es de 4.6 a 8. Entonces, básico mayor a 8. Y si te informan a ti como médico, te dicen es mayor a 9, ay, pensá que esa orina te la han manipulado muy mal. Entonces le preguntas al paciente, ¿a qué hora ha sido su colección de orina? 3 de la mañana. Ah, no, pues, y la muestra lo llevó al laboratorio a las 10 de la mañana. Imagínense, no te sirve, ¿ya? Y con eso se orientan. Entonces, ¿cuándo es básico? En infecciones urinarias, ¿por qué? Porque los gérmenes son productores de ureasia. ¿Y qué gérmenes? Principalmente el Proteus mirabilis. También en ciertas dietas exageradas de vegetales. Entonces, los que son ovolácteos, por ejemplo, la gente vegetariana estricta, son los ovolácteos, no comen ni consumen ni huevo ni lácteos. Entonces tienen orinas básicas. Los pacientes que han sido tratados con bicarbonato de sodio, a esos que han hecho paro cardíaco y han sido reanimados, ¿no? Y lo menos frecuente en pacientes con acidosis tubular renal, y tienes tu paciente que te ha venido por vómitos, estás pensando en que está con alcalosis metabólica, porque cuando vomitan eliminan ácido clorhídrico, entonces tiene alcalosis y su orina es básica. Pero cuando es ácido, al contrario, miren, la dieta de estos es mayor o es alta en proteínas, mucha carne, lastima pues en todo nivel y principalmente sus riñones. Pero también te da la orientación de que el paciente está en acidosis por cetoacidosis diabética, por ejemplo, o en diarrea crónica, o pacientes con enfermedad o aumento del ácido mandélico, o el aumento de cloruro de amonio. Ven toda la información que podemos tener. Importante. Las proteínas. Hay varios artículos, miles de artículos, chicos, que ustedes pueden encontrar en el internet. Normalmente, diariamente, tenemos la excreción de orina de 150 miligramos de proteínas, pero más de 200 tipos de proteínas urinarias derivadas del plasma y del tracto urinario tenemos en esa orina. La orina más importante, en la que tenemos que tener en cuenta, cierto, es la albúmina, por su tamaño, su peso molecular y su
carga aniónica, obviamente no lo vamos a tener en una orina normal, pero en una orina normal podemos tener como 200 proteínas urinarias. Y ojo, ¿cuál es la diferencia? Que no se tiñen, que no se ven, que no están dentro de tu informe porque no son detectados por las tiras reactivas. Y listo. Si alguien te pregunta, ¿y las proteínas? Hay proteínas normalmente en la orina, pero no son detectadas en las tiras reactivas y te ponen proteínas negativas. Pero si hubiera alguna enfermedad renal y tenemos albúmina que tiene peso molecular más alto, sí lo va a detectar tu tira reactiva. Listo, nada más. Entonces, la proteinuria, que es el nombre que se designa la presencia de proteínas en orina, tú tienes que ver si es de un patrón glomerular desde arriba, ¿no? Desde el glomérulo o tubular. Glomerular, si tienes proteinuria, tienes que pensar que puede ser desde glomerulonefritis o una nefropatía de tipo membranoso. Si es de tipo tubular, si hay lesión a nivel de los túbulos, principalmente en el síndrome de Fanconi. La cistinosis, la enfermedad de Wilson, el rechazo de trasplante y la pielonefritis. Otras causas o categorías de proteinuria, la proteinuria de sobrecarga cuando tú le pones excesivo, ¿no? O cuando tu paciente consume mucha proteína, la proteinuria de Benson-John y la microalbuminuria, que ustedes lo tienen ahí al frente. La clasificación, obviamente en adultos si es niño y en niños es diferente. En adultos es muy intensa cuando ya tiene más de 3 gramos día. Pero podríamos tener proteinurias transitorias. ¿Y cuándo es transitorio? Cuando no tienes alteraciones en el sedimento. Cuando hacen ejercicios físicos en exceso, ¿no? Esos que quieren perder peso en 2 horas de estar en el gimnasio, 2 horas, 3 horas, a los que exageran con los baños fríos. La fiebre, algunos niños principalmente tienen proteinuria cuando hacen fiebre. La proteinuria falsos positivos en orinas concentradas o contaminadas. Ojo, no solo en mujeres, sino también en varones. La proteinuria por fármacos, especialmente en el uso de esteroides, en antiinflamatorios no esteroideos. Y antibióticos, miren, ustedes lo tienen al frente. ¿Qué es el examen microscópico? Es el examen del sedimento de orina. ¿Eso cómo se obtiene? Centrifugando por lo menos 10 ml de orina en un medio ácido a 200 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y llevas al microscopio en un portaobjetos. En individuos sanos, cuidado que se asusten viendo hematíes o eritrocitos, por lo menos pueden tener de 2 a 3 por campo, menos de 5 leucocitos por campo, algunos cilindros, algunas células epiteliales y muy pocos cristales. Ojo, ya les he dicho, para el examen de sedimento de orina tiene que hacerlo un especialista. Un especialista. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces seleccionar lo que se está viendo. A veces confunden las células epiteliales con otras. Pero a ver, veremos.
Los tipos de cristales o células, ¿no? En orinas ácidas, orinas alcalinas. Podemos encontrar en orinas ácidas uratos amorfos, ácido úrico, cistina, colesterol, oxalatos de calcio. El color en orinas ácidas, rosa, rojo, pero la implicancia clínica, ¿cuál es? Que en los uratos amorfos es normal encontrar. El ácido úrico también, ya les he dicho, en el ultrafiltrado, ¿qué es lo que más vamos a tener? Ácido úrico. Pero si está aumentado, piensen en una nefropatía, en la gota. Te tienen que indicar si eso está pasando. Por eso, la orina te da mucha información. Los oxalatos de calcio es muy importante porque puede darte la orientación de una litiasis, una intoxicación o por metoxiflurano. Las alcalinas también, ¿no? Es normal el carbonato de calcio y los fosfatos amorfos, aquí son uratos y aquí son fosfatos, es normal y aparecen ocasionalmente. Hemos dicho, ¿no? En el filtrado hay fosfatos también. Pero en el sedimento urinario, ¿qué vemos principalmente? Los cilindros, que pueden ser serios y alinos. Los cilindros, ¿qué son? Son moldes. Moldes de los túbulos renales. Tienen material proteico. Son materiales de células o sustratos proteicos. Ahora, ¿los cilindros son simples o con inclusiones? Los simples, ¿cuáles son? Los hialinos y los serios, que es lo que más hay. Los que tienen inclusiones pueden tener inclusiones de hematíes, leucocitos, células epiteliales granulosos, grasos también, inclusiones grasas. Las células epiteliales, por ejemplo, que son células que cuando te dicen células epiteliales hay 7 o 8 o 10 por campo, entonces lo normal es hasta 5. Y las células epiteliales son de 2 clases, transicionales y escamosas. Lo malo es que en algunos laboratorios no te mencionan lo mismo. Dentro de su profesión, ustedes van a ver eso, ¿no? Células epiteliales. ¿Qué clases son? No te dicen. Tú tienes que pedir. Tú tienes que hacer el pedido de un sedimento urinario especial para que tengan cuidado y la información dada sea confiable, porque las células epiteliales transicionales pueden darte orientación a un tumor, mientras que las escamosas solo es una contaminación. Entonces tienen que decirte. Ahora los cilindros, los serios, son un material proteico. Son mixtos porque pueden tener también material lipídico. Y eso viene solamente de las células. Mientras que los hialinos, que no está aquí, ¿no? También tienen material proteico, pero son incoloros, no tienen ninguna estructuración. La presencia de hialinos no te orienta daño renal, por eso no lo he puesto, se dan cuenta. Pero los granulares no solo están en condiciones normales, sino patológicas. ¿Y qué significa? Que no solo son agregados proteicos, como les he señalado,
Si no están formados por fibrinógeno, tienen complejos inmunes, globulinas. Entonces se observa cuando el paciente ha hecho ejercicio intenso o en pacientes que tienen nefropatía. Por eso me gusta esto. Lo he sacado de un libro de medicina interna que me parece una maravilla en cuanto a la orientación. En la hematuria, no habla de hematuria y el examen microscópico te dice con cilindros hematíes, cilindros de hemoglobina o hematíes dismórficos, hablemos ya de una enfermedad glomerular. Entonces tú te vas al 1. Hay que pensar en hipertensión, diabetes mellitus, una glomerulonefritis, enfermedad glomerular por inmunocomplejos. Miren todo lo que te puede orientar la presencia de cilindros hematíes o cilindros de hemoglobina. Tienes hematuria, el 2 con hematíes solamente. Te dice hematíes. Coagulopatías, enfermedades de los uretes o de los cálices. Vas al 2. Pensar en cálculos, en necrosis papilar, en enfermedad poliquística, en drepanocitosis que hay en nuestro medio, en traumatismo, en cáncer. Por eso me parece muy interesante esto. ¿Por qué? Porque te orienta y sirve mucho. El 4, por ejemplo, te dicen hematuria, pero en el examen microscópico te dan negativo para no tiene hemoglobinuria, pero hemoglobinuria, mioglobinuria y la orina es medio diluida. Vemos que no hay nada. Pero en el examen microscópico te dicen hematíes y leucocitos. Miren el 4. Infección del tracto urinario. Listo. Porque estás pensando en una patología del tracto gastrourinario inferior. Hematíes y leucocitos. Y aquí está el ejemplo de un examen de orina así claro. ¿Cómo se lee el examen de orina? Macroscópico. Aquí está. Macro, química y microscópico, sedimento urinario. Listo. En el macro, el paciente ha llevado 40 ml. Suficiente 10. Tampoco tiene que llevar así 2 litros, ¿no? ¿Cuál es suficiente? 50 ml. Este paciente ha llevado 40 ml. Color amarillo ámbar, pero el olor fétido ya nos está dando mucha orientación, miren, y opaco. Hemos dicho que la orina es medio transparente. La densidad está dentro de los límites, el pH también, pero hay sangre. Y los nitritos positivos. Hemos dicho que los nitritos vienen de los nitratos, esto es principalmente por las bacterias. Las bacterias van de nitratos a nitritos. Listo. ¿Hay células epiteliales? Sí. ¿Ve? Miren, en un laboratorio confiable no te dicen qué tipo de células epiteliales tienes, pero sí están en gran cantidad, porque las células epiteliales pueden, lo más importante es que vienen de los túbulos renales. Entonces, 5 a 10, más de 5 ya es patológico. Glóbulos rojos, hay eritrocitos. Las bacterias aumentadas, pero principalmente, miren, piocitos de 15 a 20 y entre los cristales hay cristales de uratos amorfos en moderada cantidad, pero no te dice nada más. ¿Qué te orienta a una infección urinaria? Esto, los nitritos, la presencia de nitritos, sangre y obviamente los piocitos. Aparentemente, esto nos da
una orientación a una patología inferior, o sea, una infección urinaria baja. ¿Por qué? Porque tu pH no se ha alterado ni tu densidad. No hay. Lastimosamente, en las células epiteliales, para saber si son transicionales y escamosas y tener otra orientación más, no tenemos, ¿no? Pero esto nos da ya la orientación de infección urinaria. Bueno, con esto hemos acabado. Muchas gracias por la atención a este tema.